los, los aspectos principales de este periodo de la literatura española. ¿Ya? Bueno, es un tema que abarca varios autores, varias obras y por tanto lo vamos a desarrollar en dos clases. Hoy vamos a abarcar la primera parte, ¿no? El siglo de oro español. Bien, en primer lugar, cuando se habla de siglo de oro, hay que aclarar que esto es una frase figurativa, ¿no? No es literal, no se interpreta al pie de la letra, o sea, no es exactamente un siglo, tampoco se habla de oro realmente. Es una época, ¿no? Es una época. Un siglo es una época. Y cuando dice de oro, entendemos que es una época de gran brillo, así como el oro, brilla, ¿no? Algo que es pues espléndido, algo que, que tiene gran auge, ¿no? Gran apogeo, ¿sí? Estamos hablando entonces de una época de apogeo, de esplendor cultural en la literatura española, ¿sí? Entonces vamos a hablar de autores y obras del siglo de oro español. Bien, comencemos. Ya, entonces digamos para empezar que el siglo de oro es una etapa de gran esplendor cultural en España, ¿no? Como consecuencia de su hegemonía mundial. Claro, se da un apogeo cultural como consecuencia de su hegemonía mundial. Claro, estamos hablando, chicos, de la mejor época de la literatura y de la historia española, ¿no? Que no fue solo un siglo, fueron dos siglos. ¿Ya? Este siglo de oro abarca el siglo XVI y el siglo XVII. De tal modo que en ese periodo España logra pues su mayor apogeo tanto cultural como político y económico. Claro, en esa época España era el país más rico y poderoso del mundo. Era el imperio más grande del mundo, ¿sí? ¿Por qué España tenía tanta prosperidad política y económica? A ver, por historia, chicos. ¿Por qué España en el siglo XVI tuvo prosperidad política y económica? ¿De dónde venía toda esa prosperidad, toda esa riqueza, ¿no? A ver, díganlo. ¿De dónde venía toda esa riqueza y prosperidad para España? Claro, así es, muy bien, Cristín, de sus colonias, las colonias, sobre todo las de América, ¿no? Claro, ya los españoles habían invadido el imperio de los incas, pasan a ser virreinatos o colonias de España, ¿no? Y se llevaban, pues, toneladas, pues, de oro y plata, ¿no? En barco, ¿no? Hacia España, ¿no? Entonces, España va a tener va a tener pues este auge económico y político por sus colonias y todo eso pues va a dar paso también a un apogeo cultural. ¿Ya? Ahora, este siglo de oro va a implicar pues un brillo total, ¿no? De los géneros literarios. Se produce un brillo simultáneo de la poesía, la novela y el teatro. ¿Ya? Brillan todos los géneros, por eso se habla de un siglo de oro, ¿no? Ahora, este siglo de oro atraviesa dos periodos simultáneos. Comienza con el Renacimiento en el siglo XVI y continúa con el período barroco en el siglo XVII. Entonces son dos siglos de esplendor cultural, el XVI y el XVII. Ahora, para que surja este siglo de oro hay que marcar bien los antecedentes. Chicos. Retrocedemos un poco antes, el siglo XV, año 1492, fecha clave para España. 1492 tiene triple importancia para España. ¿Qué sucedió? Primero, en ese año, como todos sabemos, se produce, se produce la invasión a América. España se expande al continente americano, ¿no? Y este va a ser un factor político y económico fundamental, pues, ¿no? Claro, América
va a proporcionar, pues, no solamente territorios nuevos, sino grandes riquezas para España, ¿sí? Este es un primer punto, la invasión a América, ¿no? Y la, la aparición de nuevas y formidables colonias para España. ¿Qué más? En ese mismo año hay un factor cultural importante, chicos. En 1492 se publica la primera gramática castellana. ¿Ya? La primera gramática castellana. ¿Quién escribió la primera gramática castellana? A ver, ¿quién lo recuerda? ¿Quién escribió la primera gramática castellana? Nebrija, bien Eric, correcto, Nebrija, correcto, Cristín también lo dijo, Antonio de Nebrija, un humanista, un sabio filósofo español que publica el primer cuerpo de leyes, ¿no? Para el uso correcto del castellano. Ahora, ¿eso es importante? Claro que sí, porque con la primera gramática se va a crear unidad lingüística en España. Y es importante que haya unidad lingüística en un país. Cuando no hay unidad lingüística, ¿no? Se generan muchos problemas de comunicación. Mira cómo estamos en el Perú, que hay tantas lenguas, cómo discriminan una lengua a otra, ¿no? No hay unidad lingüística, pues chicos, ¿no? Entonces, se va a generar una unidad lingüística a raíz de la publicación de la primera gramática castellana. Y eso ocurrió en 1492. ¿Qué más? También va a haber un factor moral, chicos, un factor moral, un factor que le levanta la moral a los españoles, ¿no? Que eleva su autoestima. En el año 1492 se produce la expulsión definitiva de los moros, los musulmanes. Recuerden que los musulmanes invadieron España durante casi 8 siglos y en 1492 se pone fin a esa invasión. Los españoles, dirigidos por los reyes católicos, expulsan a los musulmanes, logran su independencia definitiva. Los españoles están con la moral al tope, están convencidos pues de que ha triunfado la Guerra Santa, ¿no? Y que pues su cultura es superior pues no a la musulmana. Entonces hay aquí eh, todo un conjunto de hechos pues que van a hacer que España esté lista para su siglo de oro, ¿ya? Entonces la invasión a América, la primera gramática, la expulsión de los moros, todo eso son antecedentes que van a preparar a España para su siglo de oro. Viene el siglo XVI y se produce la plenitud literaria. Aparecen todos estos ídolos de la literatura española en todos los géneros. Aparecen grandes poetas como Garcilaso, Fray Luis de León, Luis de Góngora, ¿no? En novela tenemos a Cervantes, a Francisco de Quevedo. En teatro aparecen Lope de Vega, Calderón de la Barca, Tirso de Molina. A todos estos monstruos de la literatura española se les va a ubicar en el siglo de oro español, ¿ya? Entonces, fue la plenitud de la literatura española. Ahora, habíamos dicho que este siglo de oro atraviesa dos periodos simultáneos, ¿no? Hay que diferenciar, chicos, estos dos periodos, el Renacimiento y el Barroco, ¿ya? El Renacimiento, como recordarán, fue un movimiento cultural eh, en donde la característica, digamos, esencial fue el antropocentrismo, ¿no? O sea, la idea de valorar al hombre como centro del mundo, ¿no? Y también valorar su capacidad racional, ¿no? En esta etapa hay mucho optimismo por el hombre, hay mucho optimismo por la vida, ¿no? Los autores de este periodo van a, también a valorar la cultura clásica, ¿no? El estilo de los griegos y los romanos, vuelve esta idea pues del equilibrio, la serenidad, la armonía en el arte, se exalta la vida, se exalta el goce de la vida, ¿no? Entonces ese es el mundo del Renacimiento, ¿no? Y en esta etapa ubicamos a los primeros exponentes, a los poetas sobre todo, a Garcilaso, a Fray León, ¿no?
eh, incluso surge la novela picaresca también. Luego viene el periodo barroco en el siglo XVII, que es una etapa de cambio frente al Renacimiento. Ya no hay el optimismo del Renacimiento, más bien hay una mirada pesimista ante la vida. ¿Por qué? Porque el siglo XVII es un siglo de crisis, es un siglo de guerras, de pestes, de mucha mortandad. O sea, para el hombre del siglo XVII, la vida ya no era tan maravillosa. La vida era un lugar también de sufrimiento, de muerte, de guerra, de violencia. Entonces, hay una mirada pesimista ante la vida. Hay desconfianza ante la naturaleza y el hombre también. O sea, antes decían el hombre es el centro del mundo, es lo máximo. Ahora dicen, no, el hombre es un ser frágil, pasajero, un virus lo mata, ¿no? Ya no era pues el centro del mundo, ¿no? En el barroco también vamos a encontrar, en cuanto al estilo, el gusto por la exageración, ¿ya? La exageración. En el Renacimiento hay equilibrio, hay simetría, armonía. En cambio, en el barroco, el estilo es exagerado, recargado, muy adornado, ¿no? Es lo contrario del Renacimiento, ¿ya? El barroco rompe con el equilibrio del Renacimiento y tiene gusto por la exageración, por la complejidad, por el estilo recargado, ¿ya? Ya, sobre todo esto es lo que más tenemos que recordar, chicos, el estilo, ¿no? El estilo barroco totalmente opuesto al estilo del Renacimiento, ¿no? Bien, vamos a centrarnos en algunos representantes. Comencemos con el poeta Garcilaso de la Vega, el español, ¿ah? El español Garcilaso de la Vega y Guzmán. Ya. Hablar de Garcilaso es hablar del principal poeta del Renacimiento español. ¿Ya? Él fue el gran renovador de la poesía española. Garcilaso va a liderar una escuela poética en el siglo de oro, la llamada escuela italiana, ¿ya? La escuela italiana. O sea, él trae todas estas fórmulas poéticas de la lírica italiana para la poesía española. ¿Ya? Garcilaso fue un poeta de la nobleza española, ¿no? Y sobre todo un renovador de la poesía española. Él hizo triunfar eh, un nuevo tipo de verso, el llamado verso al itálico modo, es decir, el verso endecasílabo. El endecasílabo es un verso típico de Italia. ¿Ya? Este verso lo trajo por primera vez a España el Marqués de Santillana y luego también Juan Boscán, pero el que lo hizo triunfar, el que lo puso de moda en España fue Garcilaso. ¿Ya? El verso endecasílabo. Garcilaso fue un poeta de la corte, vivió en palacios, fue amigo del emperador Carlos I y como noble también fue militar, participó en batallas contra franceses e ingleses. En esa época España le hacía guerra a todos sus vecinos, pues, ¿no? Su vida fue corta, como te das cuenta, apenas vivió 33 años, ¿no? Él muere en acción militar luchando contra los franceses. Como su vida fue corta, su obra fue escasa, ¿no? Solamente hizo poesía. Y en poesía escribió 3 églogas, 2 elegías, una epístola, 5 odas, 38 sonetos. ¿Ya? Lo que más escribió fue sonetos. Él es el mejor sonetista español. Ahora, como todo poeta, pues él tuvo una musa, así como Dante tuvo a su musa Beatriz, Petrarca tuvo a su musa Laura, Garcilaso tuvo a su musa Isabel Freire. ¿Ya? Isabel Freire. Él escribe poesía pensando en Isabel Freire, que era una hermosísima portuguesa de la cual él se enamoró platónicamente. ¿Ya? Él va a escribir, entonces, gran parte de su obra poética
en honor a Isabel Freire. Ya, a ver, ¿qué caracteriza la poesía de Garcilaso? Primero, Garcilaso representa la cumbre de la poesía italiana o del estilo italiano en España. O sea, él italianizó la poesía española. Él trajo nuevas estrofas y versos, ¿ya? De origen italiano para la poesía española. ¿Cuáles? Por ejemplo, como ya dijimos antes, él introdujo el soneto, la lira, la estancia, la octava real y el verso en decasílabo, el verso al itálico modo. Todo esto viene de Italia, pues, son fórmulas poéticas italianas. Sus temas favoritos, Garcilaso como poeta del Renacimiento le canta al amor, le canta a la naturaleza, le canta al goce de la vida, ¿ya? Esos son los temas típicos de la poesía renacentista, el amor, la naturaleza y el goce de la vida. Ya, vamos a hacer hincapié en los tópicos o temas renacentistas. ¿Ya? Los tópicos son pues, los temas renacentistas que los practicó Garcilaso de la Vega, ¿no? Ya, a ver, ojo con esto que da pie a muchas preguntas de exámenes, ¿ah? Ya, un primer tópico renacentista es el amor, ¿ya? El amor. Ojo, este tema no es exclusivo de los románticos. Algunos piensan que solo los románticos hablan de amor. El amor es un tema universal, chicos. Es un tema de todos los tiempos. A lo largo de la historia y la literatura siempre se ha hablado del amor. Los griegos hablaron del amor, ¿sí o no? Claro, ¿quién no recuerda la historia de amor prohibida, ¿no? Entre París y Helena, ¿no? En la Edad Media, Dante habló de su amor por Beatriz. Claro. En el Renacimiento tenemos la historia de Romeo y Julieta. Claro, es una historia de amor, ¿sí o no? Amor juvenil, ¿no? En la época romántica, con más razón, ¿no? La historia de Werther. En la época realista, Raskolnikov ama a Sonia. Se habla del amor entre Raskolnikov y Sonia. Siempre el amor es un tema presente en la cultura universal. ¿Ya? Entonces, los renacentistas también van a hablar de amor. ¿Ya? El amor va a ser expresado como un símbolo de belleza o perfección y que contribuye a la armonía del universo. O sea, quiere decir que ellos hablan del amor como un elemento clave para que haya armonía en el universo, haya felicidad en la vida, en el mundo. ¿Ya? Y cuando ese amor no es correspondido, viene la tristeza, el sufrimiento, el caos. Claro, es así. Cuando uno está enamorado, uno está feliz. Cuando uno está enamorado, todo lo ve maravilloso, ¿sí o no? Pero cuando uno no es correspondido, la vida te parece cruel, ¿no? El mundo te parece injusto, ¿no es cierto? Entonces, de eso hablan los poetas del Renacimiento. El amor como un elemento que contribuye a la armonía del universo. Y por lo tanto, la ausencia de amor o falta de amor generaría el caos del universo, ¿no? Entonces, ¿cómo se nota ese tema? Si tú ves que, por ejemplo, aparece la naturaleza hermosa, es porque el poeta está feliz y está gozando del amor. Pero si aparece una naturaleza triste, donde las hojas de los árboles se caen, donde las aguas se enturbian, donde hay todo lúgubre, todo en tinieblas, ¿no? Es porque el amor no ha sido correspondido. Entonces, la naturaleza, el universo, va a reflejar si hay o no hay amor. ¿Ya? Así se va a notar en la literatura, ¿no? Otro tópico es el carpe diem, clásico, ¿no? Esto viene de la antigua Roma. Carpe diem es un tópico latino que se traduce como aprovecha el día o aprovecha el momento, ¿no? Básicamente es una invitación a gozar de la juventud.
¿ya? El Carpe Diem es un tema que nos invita a gozar de la juventud y todos sus bondades, pues todos sus frutos, ¿no? La belleza, la vitalidad, ¿no? El placer, ¿no? Entonces, este es un tema que viene de la antigüedad romana y que lo van a retomar los poetas del Renacimiento. Lo trabaja Garcilaso, lo trabajó William Shakespeare, Luis de Góngora también cultivó el tema del carpe diem, ¿no? Goza la juventud porque la vida es pasajera, ¿no? La vida, la vida, el tiempo corre, el tiempo no se detiene, ¿no? Aprovecha entonces el momento. Vive este día como si fuese el último de tu vida, porque tal vez mañana ya no estés en este mundo, ¿no? Eso es lo que van a transmitir los poetas del Carpe Diem, ¿no? Otro tópico del Renacimiento es el Beatus Ille. Beatus Ille, que se traduce como dichoso aquel, consiste en elogiar la vida sencilla y apacible del hombre en el campo, ¿ya? Elogia la vida sencilla y apacible del hombre en el campo. Claro, en el campo, chicos, la vida es más tranquila. En el campo la vida es más sencilla, ¿no? No es como en la ciudad, pues, ¿no? Que la vida es más acelerada, más ruidosa, más estresante también, ¿no? En el campo la vida es más tranquila. Entonces, el Beatus le consiste en elogiar esa vida sencilla, descansada, ¿no? Del hombre en el campo. Por ejemplo, lo dijo Fray Luis de León en su poema A la vida retirada. Fray Luis de León dice: qué descansada vida, la del que huye del mundanal ruido, ¿no? Y sigue la escondida senda por la que han ido los pocos sabios que en el mundo han sido, ¿no? Dice, qué descansada vida. Esa descansada vida es la vida tranquila en el campo. El mundanal ruido. El mundanal ruido se refiere a la vida de la ciudad, ¿no? Entonces el Beatus dice, elogia la vida tranquila en el campo, ¿no? Otro tópico del Renacimiento es el locus amenus, que se traduce como lugar ameno o lugar placentero. Locus amenus consiste en, en describir la belleza del campo, ¿ya? Describir de manera muy poética un paisaje campestre muy hermoso, ¿ya? Se idealiza la naturaleza, ¿ya? Tú sabes que la naturaleza a veces es agresiva, la naturaleza a veces, ¿no? También nos trae desastres, pero en este caso el locus amenus consiste más bien en idealizar la naturaleza, en presentar la naturaleza como un espacio muy bello, muy placentero. Imagínate, pues, ¿no? Imagínate una verde pradera llena de flores, ¿no? Con río cristalino, ¿no? Con árboles y pájaros que cantan en las copas, cielo azul, nubes blancas, fresco viento, esos paisajes tipo paraísos, eso es. Entonces, si en un poema te hablan de esos paisajes hermosos, idealizan esos paisajes, a eso se llama locus amenus. Ahora, si te hablan de la vida tranquila en ese paisaje, eso es beatus ille. No lo confundas, ¿ah? Lugar ameno es el lugar bello. Beatus ille es la vida tranquila en ese lugar bello, ¿no? ¿no? Y por último tenemos el tópico del destino. Un tópico también clásico, viene de la antigüedad, pero con un enfoque diferente. Recuerden que los griegos hablaron del destino. Según los griegos, ¿quiénes trazaban el destino humano? ¿Ah? ¿Quiénes trazaban el destino humano, según los griegos? ¿Eran los propios humanos o eran sus dioses? ¿No? Claro, todos recordamos que según los griegos el destino estaba trazado por sus dioses, por tanto el hombre no lo podía controlar, no lo podía modificar, ¿no? En cambio,
En esta época, el hombre se siente dueño de su destino. El hombre es el centro del mundo y plantea que está en la capacidad de enfrentar y controlar su destino. ¿Ya? Esa es la diferencia con la mirada de los griegos acerca del destino. O sea, ya no es un destino fatal, inevitable, sino este destino se puede controlar, ¿no? El hombre moderno plantea que puede controlar su propio destino, ¿no? Bien, esos son, chicos, los tópicos del Renacimiento. Tópicos que los trabajó Garcilaso de la Vega y otros poetas del Renacimiento. ¿Ya? Ya, a ver, vamos a revisar algunos fragmentos de la poesía de Garcilaso. ¿Ya? Observa aquí, aquí te presento un soneto, estrofa típica de la poesía italiana, el soneto. ¿Qué es un soneto? Mira, como ves aquí, es una estrofa que consta de 4 partes. Tiene un cuarteto, otro cuarteto, un terceto y otro terceto. O sea, tiene 2 cuartetos más 2 tercetos. ¿Cuántos versos en total tiene un soneto? Ya, pues sería cuestión de sumar todo. 4, 4, 3, 3. Suman en total 14, ¿de acuerdo? 14 versos, distribuidos en 2 cuartetos y 2 tercetos. Ahora, ¿qué más? Observa que cada verso, cada línea tiene 11 sílabas. 11 sílabas. Todos los versos tienen 11 sílabas. A eso le llamas verso endecasílabo o verso al itálico modo, ¿ya? Típico de Italia. Además, nota que estos versos riman entre sí, ¿no? Tienen rima perfecta. Azucena rima con serena, gesto rima con desordena, presto rima con enyesto. ¿Ya? Entre un soneto, en resumen, es una estrofa que consta de 2 cuartetos más 2 tercetos en decasílabos con rima consonante. Esto, chicos, es la forma de hacer poesía de esos tiempos. Hacer este tipo de poesía no es tan fácil, ¿eh? Esto requiere mucho tiempo y dedicación. Hay que estar ocioso para hacer esto. Hay que tener tiempo libre para hacer esto. Y los poetas de esta época eran poetas de clase noble, que eran protegidos, ¿no? Por reyes, por papas, ¿no? Tenían vida cómoda, no tenían que trabajar, ¿no? Entonces tenían todo el tiempo libre para armar este tipo de poesía, ¿no? Estas fórmulas, ¿no? Ya, entonces, este es el soneto italiano que Garcilaso lo cultivó en el siglo de oro español, ¿no? ¿Ya? Ahora, si analizamos el contenido, en este poema se toca el tópico del carpe diem. Claro, mira por acá, cuando dice, en esta, en la tercera estrofa, dice, coged de vuestra alegre primavera el dulce fruto, antes que el tiempo airado cubra de nieve la hermosa cumbre. ¿Qué está diciendo? Goza la juventud, la primavera es una metáfora de la juventud, goza de la juventud antes que el tiempo llene tu cabeza de canas. La nieve se refiere a las canas, ¿no? O sea, goza la juventud antes de que te vuelvas viejo. Eso es lo que quiso decir Garcilaso. Y eso es carpe diem. Es una invitación a gozar de la juventud antes que el tiempo acabe con todo, ¿sí? ¿Qué más? Notamos que Garcilaso usa figuras literarias recurrentes, le gusta mucho la metáfora. Cuando dice primavera, la primavera de la vida es la juventud, ¿no? Porque en la primavera todo florece, todo está lleno de vitalidad, así como cuando tú estás jovencito, ¿no? También el uso de el hiperbatón, cuando dice marchitará la rosa el viento helado. Acá, fíjate, en la última estrofa, dice marchitará la rosa el viento helado. Eso está en desorden, ¿sí? Está en desorden.
Lo lógico es primero el sujeto, el viento helado, luego el verbo, marchitará, y luego el complemento, la rosa. El viento marchitará la rosa. Pero el poeta dice, marchitará la rosa el viento helado. Entonces hay hiperbatón, ¿de acuerdo? Hiperbatón. Los renacentistas usan figuras literarias, pero en forma mesurada, en forma sobria. En cambio, los barrocos abusan de la metáfora y del hiperbatón, ¿ya? Hay un uso superabundante en el barroco. En el Renacimiento se usan figuras literarias en forma sobria, en forma mesurada, ¿ya? Muy bien. Y ahora, por acá tenemos la obra más difundida de Garcilaso de la Vega, sus famosas églogas, las églogas de Garcilaso, ¿ya? A ver, él escribió 3 églogas. ¿Qué son églogas? Las églogas son poemas de carácter pastoril, ¿ya? Son esos poemas donde los personajes son pastores idealizados, pastores que van a hablar de amor, ¿ya? ¿Sí? El tema siempre va a ser, el tema central es el amor, ¿ya? Con las desdichas que este conlleva. O sea, claro, el amor a veces te hace feliz, a veces te hace sufrir, ¿no? Claro. Entonces, la égloga es poesía pastoril de tema amoroso. Ahora, algo que aquí resaltan es que los personajes son campestres, son pastores del campo, pero están idealizados. ¿Qué significa eso? Que estos pastores están transformados en seres más perfectos. Idealizar es ver algo como perfecto. Claro, en este caso, el pastor del campo aparece como un príncipe, ¿no? Se viste como príncipe, habla como poeta, vive en un lugar tipo paraíso, y eso pues es ideal, ¿no? Es lo ideal, no es lo real, porque en la realidad un pastor del campo vive en forma modesta, se viste en forma sencilla, habla en forma simple o popular, ¿no? Es un personaje rústico. En cambio, en las églogas, los pastores se visten como príncipes, hablan como poetas, viven en paraísos, entonces se idealiza tanto al personaje como el lugar en que viven, ¿no? Es muy, muy idealista, ¿no? Ahora, Garcilaso escribió en total 3 églogas, ¿ya? Que se nombran con números romanos, égloga 1, égloga 2, égloga 3. De todas ellas, la más importante es la égloga 1. La égloga 1, que fue escrita en una estrofa llamada Estancias, consta de 421 versos, o sea, son poemas relativamente largos. Este poema es de tono autobiográfico porque tiene que ver con la vida personal del poeta Garcilaso. En este poema aparecen 2 pastores, Salicio y Nemoroso, ¿ya? Salicio se queja del rechazo de la pastora Galatea y Nemoroso sufre por la muerte de su amada Elisa, ¿ya? Aquí 2 pastores enamorados, pero que sufren de amor, ¿ya? Este poema se inspiró en Isabel Freire. O sea, para entender este poema tenemos que asociarlo con la historia de Garcilaso e Isabel Freire. Isabel es la musa, pues, ¿no? La musa de Garcilaso, ¿ya? ¿Qué había pasado? Que Garcilaso se enamoró de Isabel, Isabel de Freire, eh, fiesta de boda en que se casaba el rey Carlos I. Garcilaso era amigo del rey, participa en la celebración, y en esa fiesta de boda conoció a Isabel Freire, que era dama de la corte portuguesa, de la cual Garcilaso se enamora pues hasta la coronilla, ¿no? Pero en ese tiempo en que él está enamorado, en que él la ve desde lejos nada más, ¿no? Garcilaso tiene que ir a combatir contra los franceses, España entra en guerra contra Francia, y él como militar va al frente, ¿ya? Él va a la guerra con la esperanza de volver y reencontrarse con Isabel Freire. Él luchó, sobrevivió
y en menos de un año regresó con vida para buscar a Isabel. Cuando él la busca, cuando él va a Portugal, descubre que Isabel ya se ha casado y está embarazada. Garcilaso nunca llegó a estar con Isabel. Fue un amor anhelado, pero no realizado. O sea, fue un amor platónico, un amor platónico. ¿Ya? A pesar de que ella estaba ya casada, él seguía enamorado de ella. Poco después, Isabel da luz y muere dando a luz. Ahí se cancela toda esperanza. Ahí Garcilaso le dice adiós para siempre, ¿no? Pero noten que esa historia de amor fue pues un amor que no se llegó a realizar, un amor puramente platónico, y por eso que en este poema estos pastores también van a vivir amores no correspondidos. Salicio sufre el desprecio de Galatea y Nemoroso sufre la muerte de su amada Elisa. ¿Ya? En el poema, Salicio le reprocha a Galatea su desprecio. Salicio le dice, oh más dura que mármol a mis quejas, y al encendido fuego en que me quemo, más helada que nieve Galatea, ¿no? Más helada que nieve, ¿no? Galatea, o sea, Galatea representa la frialdad, la indiferencia. Salicio ama a Galatea, pero Galatea se va con otro pastor, ¿ya? Galatea termina, ¿no?, entregándose a otro pastor. Entonces Salicio sufre ese desprecio. De ahí que se dice que Galatea representa a Isabel y Salicio representa a Garcilaso, ¿no? Nemoroso llora la muerte de Elisa. Nemoroso pasea por el campo triste y dice que su amada Elisa está en el cielo y que él quiere morirse para ir también a encontrarse con ella en el cielo. Entonces, la muerte de Elisa también tiene que ver con Isabel. Representa la muerte de Isabel y Nemoroso representaría nuevamente a Garcilaso. ¿Ya? Entonces, digamos que este poema representa el amor no correspondido que vivió Garcilaso por Isabel Freire. Listo. Bien, vamos a pasar ahora a este otro punto que es el más importante de esta clase, el tema de narrativa renacentista, donde hablaremos de la novela picaresca. ¿Ya? La novela picaresca. ¿Ya? Que es otro fenómeno literario del siglo de oro español. ¿Ya? Hablemos de la novela picaresca. Para empezar, chicos, ¿cuál es la más famosa novela picaresca de España? ¿Ya? La más famosa novela picaresca de España. La principal, la más famosa, sin duda, pues Lazarillo de Tormes, ¿no? ¿Quién no ha oído de Lazarillo de Tormes, ¿no? Que fue la primera novela picaresca en España. Bien, veamos. Veamos el desarrollo de la novela picaresca. Primero digamos que la novela picaresca surgió en España a mediados del siglo XVI. Siglo XVI, o sea, durante el Renacimiento. Es autóctona de España. En esa época existen diversos tipos de novelas. Hay novelas caballerescas, hay novelas pastoriles, hay novelas moriscas y hay novelas picarescas. ¿Ya? De todas ellas, la que surgió en la misma España fue la picaresca. La caballeresca viene de Francia, la pastoril viene de Italia, la morisca es de los árabes, ¿no? La picaresca es española, nace en la misma España en el siglo XVI. ¿Por qué se dice novela picaresca? Lógicamente porque su protagonista es un pícaro. Un pícaro. ¿Qué es un pícaro? ¿Ya? ¿A quiénes le llaman pícaros? A ver, ¿qué dicen, chicos? Participamos ahí.
A ver qué nos dice Cristín, Ángelo, Mariluz. ¿Qué es un pícaro? ¿Mm? A ver, los leo, me dicen, profesor es un coqueto, profesor es una persona viva, un antihéroe, claro, ¿no? Claro, un pícaro mayormente lo asociamos con un sujeto astuto, vivo, muchas veces descarado, ¿no? Y que vive sin reglas, o sea, no es un héroe, ¿no? Muchas veces coqueto, muchas veces travieso también, ¿no? Claro. El pícaro, en general, es un personaje que se caracteriza por su astucia, el engaño para conseguir algo, para sobrevivir sobre todo, ¿ya? En la literatura, los pícaros son personajes marginales, o sea, de baja condición social, y que van a usar la astucia para sobrevivir. Son personajes que, digamos, pertenecen a una clase social muy baja, padecen pobreza, padecen hambre, y van a tener que ingeniárselas para sobrevivir. Son personajes que vagan por las calles, que van a tener que engañar, incluso hurtar para poder subsistir. Ahora, a estos pícaros se les va a llamar antihéroes. Antihéroes. ¿Por qué? Porque es todo lo contrario del héroe, ¿no? ¿Quiénes eran los héroes en esos tiempos? Los héroes eran los caballeros andantes. Los caballeros, así como el mío sí, ¿no? El pícaro es todo lo contrario del héroe. Un héroe, un héroe es famoso. Un pícaro es infame, no tiene fama. Un héroe es admirado. Un pícaro es un sujeto marginal, ¿no? Un héroe es valiente, el pícaro es cobarde. Un héroe tiene virtudes, valores, la justicia, la verdad, el honor, ¿no? El pícaro vive sin reglas. ¿Qué hace el pícaro? El pícaro miente, el pícaro engaña, el pícaro hurta, no roba, hurta. El pícaro no es ambicioso, no es mezquino. O sea, el pícaro hurta, o sea, se roba un pan, una fruta para sobrevivir, ¿no? Pero sin, digamos, recurrir a la violencia, ¿no? Porque no es lo mismo hurtar que robar. Robar es con violencia. En cambio, hurtar es apropiarte de algo que no te pertenece simplemente, ¿no? El pícaro es un ladronzuelo que no tiene las virtudes de un héroe, ¿ya? Pero no es ambicioso ni cruel. Por eso que a pesar que el pícaro no es tan virtuoso, no es un héroe, va a ser un personaje popular, un personaje entrañable, un personaje que va a conmover al lector, ¿ya? Y hasta muchas chicas se van a enamorar del antihéroe, del pícaro. Claro, como pasa en la vida real también, pues, ¿sí o no? ¿No han visto que en la vida real hay chicas que no se enamoran de los virtuosos, los estudiosos, los emprendedores, más bien se enamoran de quiénes, de los pandilleros, ¿no? De los vagos, de los chupa por gusto, ¿sí o no? ¿Así pasa o no? Claro, pues por algo dicen que el amor es ciego, ¿no? ¿No? A veces se enamoran de los antihéroes, ¿no? Y es que el antihéroe tiene algo, pues tiene popularidad, es gracioso, es popular, ¿no? Y justamente los pícaros tenían eso también, ¿no? Eran antihéroes, pero eran personajes muy populares, ¿no? Bien, entonces, así nace la novela picaresca, para hablar de los pícaros, ¿no? De la sociedad española.
Ahora, ¿qué caracteriza la novela picaresca? Aparte de presentar un antihéroe, toda novela picaresca es realista, ¿ya? La novela picaresca nos habla de un mundo real, todo lo contrario de la novela caballeresca. En la novela caballeresca hay mucha fantasía. Los héroes de esas novelas son invencibles. Un caballero andante se puede enfrentar a un ejército solito y gana, ni lo despeinan, ¿no? Un caballero andante puede matar un dragón, puede matar un gigante, ¿no? O sea, ese mundo es fantástico. En cambio, la novela picaresca te habla de un mundo real, un mundo donde hay crisis, donde hay pobreza, donde hay desigualdad, ¿no? Donde hay ladronzuelos, vagabundos, ¿no? Un mundo real, ¿ya? Un mundo en crisis. Ahora, en otra ocasión me preguntaron, profesor, ¿por qué habla de un mundo en crisis, un mundo de pobreza, si estamos en el siglo de oro? ¿No se supone que es el mejor momento de España, de una España que tiene grandes riquezas? ¿Por qué habla de pobreza en el siglo de oro? A ver, ¿por qué se da esa contradicción, chicos? ¿Por qué en pleno siglo de oro donde viene el oro y la plata de América? ¿Por qué en España hay, hay pobres? ¿Por qué en España hay vagabundos, mendigos, ladronzuelos? A ver, ¿quién nos puede decir algo? ¿Mm? ¿Por qué esa contradicción, chicos, de que hay riqueza, viene oro y plata de América y en España hay pobreza? ¿Por qué? A ver, Eric nos comenta la desigualdad social y económica. Claro, hay desigualdad, de hecho, ¿no? Siempre han habido clases sociales, nobles, ¿no? Clase alta, clase baja, clase media, ¿no? La riqueza, chicos, que viene de América, ¿era para todos? No, la riqueza que venía de América no era para todo, era para la nobleza, esa nobleza ociosa, esa nobleza que no trabajaba, ¿no? La nobleza se enriquecía con el oro y la plata de América, pero esa riqueza no le caía al pueblo. El pueblo siempre fue pueblo empobrecido, ¿no? ¿Ya? Entonces, la novela picaresca enfoca ese sector de clase baja que no se beneficia con las riquezas de América y que más bien está más empobrecido, ¿no? ¿Ya? ¿Y saben por qué? Porque, mire, como lleva mucha riqueza España, tú sabes por la ley de la economía que cuando hay eh, más dinero, hay más demandas, ¿no? Y cuando aumenta la demanda, ¿qué pasa con los precios? ¿Suben o bajan? ¿Ah? ¿Qué dice la economía? Cuando hay más demanda, cuando la gente compra bastante, los precios suben, ¿sí o no? Claro, y eso va a pasar. Había gran demanda, los ricos, los nobles compraban y compraban, los precios subían. Para los ricos, normal, pero para los pobres esos precios eran inalcanzables, pues, ¿no? Entonces se genera una gran desigualdad social en España, ¿no? Entonces la novela picaresca va a enfocar ese mundo en crisis, ese mundo de la pobreza de ciertos sectores de España, ¿no? Ya, entonces es realista, es realista. ¿Qué más? La novela picaresca es satírica. La novela picaresca usa el humor, la burla, ¿ya? El humor y la burla van a ser eh, elementos o instrumentos de crítica. A través del humor y la burla se critican ciertas instituciones o ciertos males de la sociedad española, ¿ya? O sea, la novela picaresca es realista y a la vez es graciosa, te hace reír, ¿ya? Y por último, la novela picaresca es autobiográfica. Toda novela picaresca es de forma autobiográfica. Quiere decir que el narrador habla en primera persona, ¿sí? Se narra en primera persona. ¿Y cuál es la primera persona? ¿Ah? ¿Cuál es la primera persona gramatical? ¿Sí? Distinguiendo primera, segunda y tercera.
primera persona, decimos yo. Puede ser me, nos, mi, conmigo, ¿no? Entonces, el narrador habla en primera persona, destaca el yo del narrador, ¿no? Si tú lees el Lazarillo de Tormes, el Lazarillo de Tormes comienza así, dice, sepa vuestra merced que a mí me llaman Lázaro, Lázaro de Tormes, ¿no? Nací a orillas del río Tormes, ¿no? Dice, nací, ¿quién yo? Me llaman, ¿a quién? A mí. Entonces siempre está hablando de sí mismo, ¿no? Esa es la narración autobiográfica, ¿ya? Entonces, toda novela picaresca es una ficción autobiográfica, ¿no? Bien, vamos a analizar la obra más famosa de la picaresca española, El Lazarillo de Tormes, ¿ya? Que es una de las novelas picarescas de ese tiempo. Hay varias, ¿no? Está El Buscón de Quevedo, está también Rinconete y Cortadillo de Cervantes, ¿no? Está El Guzmán de Alfarache de Mateo Alemán, ¿no? Pero la primera y la mejor novela picaresca fue El Lazarillo de Tormes, ¿no? Bien, veamos el fondo y la forma del Lazarillo de Tormes. Ya, primero, el Lazarillo de Tormes eh, se categoriza dentro del género épico, épico o narrativo, porque su función es contar una historia, ¿no? Narra hechos, ¿no? Según su especie es novela picaresca. Es la primera novela picaresca en España, ¿ya? Inicia el ciclo de la novela picaresca española. Esta novelita se publicó en el año 1554, ya siglo XVI, 1554, en 3 ciudades simultáneamente, ¿ya? En Burgos, en Alcalá y en Amberes, ¿ya? Y en las tres publicaciones no figura el nombre del autor, ¿ya? El Lazarillo de Tormes se publica en forma anónima, ¿ya? Incluso en 3 lugares diferentes, como queriendo despistar el origen del autor. ¿Por qué por qué se cree que el autor no dio su nombre? Porque se entiende que uno publica un libro para hacerse famoso, para hacerse conocido, ¿no? ¿Por qué el autor de este libro no puso su nombre? A ver, comentario. Ajá, bien, Dayana nos dice porque critica al clero. Exacto, ¿no? Esta novela es anticlerical. Esta novela hace una crítica abierta al clero, ¿no? No a la fe cristiana, sino a las autoridades de la iglesia. En esta novela aparecen varios personajes del clero, clérigos, curas, frailes, ¿no? Que no son pues piadosos, no son santos, sino que están arrastrados por sus pasiones, ¿no? Sí, aparece un cura tacaño, aparece un fraile lujurioso, aparece un buldero que negocia con la fe, ¿no? O sea, hay corrupción, ¿cierto? Entonces, hay una crítica abierta al clero. Y en ese tiempo el clero es muy sensible. Al clero no le gusta la crítica. Es más, en ese tiempo existía el Tribunal de la Santa Inquisición, ¿no? Que está atento, que está vigilando quién cuestiona, quién contradice, ¿no? Quién no acata los dogmas, ¿no? Imagínate que el autor denuncia que hay clérigos tacaños, lujuriosos o corruptos, ¿no? ¿Qué hubiese pasado con el autor de haber dado su nombre, ¿no? ¿No? Lo más probable, pues, ¿no? Que lo persigan, lo llamen hereje, lo condenen a la hoguera, ¿sí? Porque era lo que pasaba en esos tiempos, ¿no? Entonces, para evitar todas esas represiones, el autor decidió no dar su nombre y la obra se publicó en forma anónima. Hay teorías, y eso sí, hay teorías de supuestos autores, pero son todavía teorías, no están comprobadas al 100%. Así que sigamos diciendo que el Lazarillo de Tormes es anónimo, ¿ya? Anónimo. Bien, esta obra
está dividida en un prólogo y 7 tratados o 7 capítulos. ¿Ya? 7 tratados o 7 capítulos, donde se narra la vida, ¿no? Las fortunas y adversidades de Lazarillo de Tormes. Ahora, por acá debajo nos dicen que esta obra tiene estilo grosero. Estilo grosero. Ya, cuidado, no vayas a pensar que está lleno de groserías, de palabras gruesas, no, no. Cuando dice estilo grosero, se refiere a que el estilo es llano, sencillo, o sea, sin adornos, sin esos adornos típicos, pues, de la literatura clásica, ¿no? ¿No? O sea, sin mayor ornamento, sin mayor decoración. Es un lenguaje sencillo, casi coloquial, casi conversacional, ¿ya? Entonces se refiere a la sencillez del lenguaje. Ahora, vamos al contenido. ¿Cuál es el tema? Aquí hay varios temas, ¿ah? El tema central es la pobreza y la honra, ¿sí? Esta novela nos habla de una sociedad sumida en la pobreza. Los personajes son mayormente de clase baja o muy baja, ¿ya? ¿Sí? De tal modo que Lázaro pertenece a ese mundo. Lázaro es pues un personaje de muy baja condición social, ¿no? Incluso da un poco hasta de risa de que él sea el criado de un mendigo, ¿no? El criado de un mendigo, ¿no? Para ser criado de un mendigo es porque ya pues lo último, la cola de la sociedad, ¿sí, no? Nos habla de un mundo de pobreza, de hambre, donde los personajes tienen que incluso hurtar para sobrevivir, ¿no? Junto al tema de la pobreza está el tema de la honra, ¿ya? Se habla de la honra, aunque con una mirada sarcástica, ¿no? La honra mayormente pues es el honor, la reputación, ¿no? La categoría de una persona. Pero aquí hay una mirada burlesca de la honra. El autor nos habla de una honra entre comillas, una falsa honra, no la honra verdadera, no la honra de los héroes, no la honra del mío sí, ¿no? Sino la falsa honra. O sea, los personajes eh, mayormente marginales buscan la honra, buscan ser respetados, buscan tener un espacio en la sociedad, pero para eso van a crearse una falsa imagen, una falsa imagen. Van a vivir de las apariencias. Por ejemplo, Lázaro tiene un amo, que es el escudero. El escudero dice que es de clase noble. El escudero dice que tiene antepasados nobles. Se viste como noble, camina con aires de gran señor, con su espada al costado, ¿no? Pero Lázaro descubre que el tipo no tiene qué comer ni qué beber, que es un pobre diablo. ¿Cuándo han visto un noble que no tenga qué comer ni qué beber? Pero él se viste como noble. Dice que tiene antepasados nobles. Lo que pasa es que él quiere que la gente le llame señor, ¿no? Ah, es un noble, ¿no? De repente tiene una gotita de sangre noble en todas sus venas, pero él se alucina noble de verdad, pero no tiene ni qué comer. Entonces ahí se crea una falsa apariencia para que la gente lo respete. Esa es la falsa honra. O lo que le pasa a Lázaro. Tú sabes que al final de esta historia Lázaro se casa, pero ¿qué le hace su mujer? ¿No? ¿No? ¿Qué hace la mujer de Lázaro? ¿Se saben esa historia, sí o no? ¿Ah? ¿Qué hace la mujer de Lázaro que ya está casada con él? Lo engaña, le pone los cuernos, así es, le pone los cuernos con el amo. La mujer de Lázaro es amante del amo de Lázaro. Y Lázaro se da cuenta. Lázaro sabe que su mujer le pone los cuernos y él no dice nada. Lázaro se queda callado o se hace loco, mejor dicho, se hace loco. Es un cornudo feliz.
¿Por qué acepta ser un cornudo? ¿Por qué no se separa? ¿Por qué la gente a veces no se separan a pesar que ha habido infidelidad o simplemente ya no se soportan? ¿Saben por qué? Por cuidar las apariencias, ¿sí o no? Eso pasa hasta ahora, chicos. A veces la gente no se divorcian a pesar que ya eso es imposible de sobrellevar por cuidar las apariencias, ¿no? Por decir, no, yo sí estoy casado, yo sí tengo una vida oficial, ¿no? ¿No? Yo he triunfado en la vida, no puedo, ¿no? O sea, no quieren aceptar que el fracaso, pues, ¿no? Entonces Lázaro es un tipo que acepta ser engañado, ¿no? Continúa casado por cuidar las apariencias, ¿no? ¿No? Entonces se habla de una falsa honra, esa es la falsa honra, ¿no? Bien, entonces la obra tiene como tema central tanto la pobreza y la honra. A esto se suman otros temas. Se suma el tema de la crítica al clero, ¿sí? Aparecen amos de Lázaro que son falsos piadosos, que son clérigos corruptos. Se habla de la violencia, Lázaro sufre mucha violencia, mucho maltrato, mucha rudeza, constantemente le pegan, ¿no? Y otro tema importante va a ser la astucia para sobrevivir, la habilidad de engañar para sobrevivir en un mundo en crisis. ¿De acuerdo? Esos son los temas en total de la novela El Lazarillo de Tormes. Bien, vamos a hacer brevemente un argumento de los episodios principales de esta novela. Ya, a ver, eh, como ya dijimos, la novela es autobiográfica, el narrador es al mismo tiempo el protagonista, ¿sí? ¿Quién es el narrador en esta novela? El narrador es el mismo Lázaro. Lázaro nos cuenta su vida desde que es un niño hasta que se casa, ¿sí? Comienza hablando de su origen. Lo primero que dice Lázaro es lo siguiente. Dice, sepa pues vuestra merced ante todas las cosas que a mí me llaman Lázaro, Lázaro de Tormes, hijo de Antonia Pérez y Tomé González, ambos naturales de Salamanca, ¿no? Así comienza, ¿no? Hablando de su origen, de quiénes fueron sus padres, de por qué le llaman Lázaro de Tormes, ¿ya? Lázaro refiere haber nacido a orillas del río Tormes, en la ciudad de Salamanca, que él es hijo de Antonia Pérez y Tomé González, ¿ya? Dice Lázaro que un día su madre, estando preñada de él, lo parió a orillas del río Tormes, y de ahí tomó el nombre, Lázaro de Tormes. Lázaro nos dice que desde niño él ha conocido el hambre y la pobreza, ¿no? Que su padre era un ladrón, ¿no? Que tenía que robar para alimentar a su familia, y que un día a su padre lo atraparon robando unos sacos de harina y se lo llevaron preso. Y luego lo mandaron a una armada contra los moros. Lo mandaron a luchar contra los moros. En esa época todavía los moros invadían España, ¿no? Y así su padre murió luchando contra los moros, luchando por la fe católica, ¿no? Lázaro se queda huérfano, su madre viuda, jovencita, ¿no? Y no tenían quien les provea, ¿no? Hasta que un día su madre se arrimó a un esclavo negro llamado Saidé, ¿ya? Al cual le rogó que le consiga comida, ¿no? Fíjate que para que se arrime a un esclavo era porque la madre también era de muy baja condición social, ¿sí, no? Ya pues, Saidé siente pena y les da de comer, ¿no? Consigue comida de la hacienda donde trabaja, ¿no? Al principio Lázaro le tenía miedo a este moreno por su color y su mal gesto, pero poco a poco le fue queriendo, porque cada vez que su madre se arrimaba a este moreno, Lázaro podía comer, ¿no? Y así la madre de Lázaro y este moreno entraron en confianza, al punto que ella le permite entrar a su humilde morada. Y Saidé entraba en las noches y se iba al amanecer. Y así, fruto de estas incursiones nocturnas, le dieron a Lázaro un hermanito, ¿sí? Un hermanito.
que salió idéntico a su padre. Era la fotocopia de su padre. De tal modo que la mamá de Lázaro tenía un hijo blanco y un hijo negro. Ese pequeño va creciendo, Lázaro lo cuida, ¿no? Hasta que ya el niño comienza a hablar. Dice que un día llega el papá, bueno, el padrastro en este caso, ¿no? El moreno Saide llega de la calle así medio asado, ¿no? Y el niño ve a su padre y se asusta al verlo. Se va corriendo detrás de la falda de su mamá gritando, madre, el coco, el coco, el coco. Lázaro lo queda mirando y se ríe de él, pues, ¿no? Dice, ¿y este por qué se asusta con su padre si es igualito a él? Digo, ¿no? Hay gentes que se las pasan juzgando a otros y no se miran a sí mismos, ¿no? Con el tiempo, este moreno también fue llevado preso. No había que comer, roba cebada de los caballos, ¿no? ¿No? Lo atrapan, lo azotan y se lo llevan preso. Cuando Lázaro se entera, él dice, qué injusticia a este pobre esclavo que ha robado un poco de cebada de caballos, lo han azotado y encarcelado. Y a otros poderosos que roban más, no les pasa nada. O eso parece el Perú, ¿no? ¿No? Sí, pues, ¿no? Otros poderosos que roban más, no sufren condena, no sufren prisión, ¿no? Entonces Lázaro se va dando cuenta de que el mundo a veces es injusto, que al pobre le cae todo el peso de la justicia y al rico no le pasaba nada, ¿no? Bien, Lázaro se queda sin padrastro, tiene ahora un hermanito, tiene más hambre, y entonces su madre y él y su hermanito salen a buscar trabajo. Y van a llegar a una posada en Salamanca, donde la madre va a cocinar y lavar ropa para extraños. Lázaro ayuda a su madre en esta posada y en este lugar Lázaro va a conocer a su primer amo. ¿Quién fue su primer amo? El primer amo de Lázaro. Su primer amo fue el ciego, ¿no? El ciego astuto. Un ciego que llega a buscar comida a la posada, Lázaro le sirve su comida, lo atiende bien, y aquí el ciego se entera de que la madre de Lázaro tiene dos hijos a los cuales no puede criar bien. Entonces le dijo, señora, deme a su hijo Lázaro, yo lo puedo criar, no lo tendré como sirviente, sino como un hijo de verdad, ¿no? La madre de Lázaro se quedó pensando. Al final tomó la decisión de entregarlo. Así, entre lágrimas, le dijo a su hijo, Lázaro, hijo mío, ya te he criado bien hasta aquí, te he conseguido un buen amo, ahora vas a irte con él. No tengas miedo, él te va a enseñar de la vida, ¿no? Y así lo regaló al ciego. Lázaro comienza una nueva etapa de su vida al lado de un ciego. Un ciego que a pesar que era ciego, no necesitaba ojos para ver. Era un hombre muy astuto, ¿no? ¿Ya? Ahora, ¿cuál es la importancia de este personaje, el ciego? El ciego, que es el primer amo, va a, digamos, a intervenir en la formación del pícaro. Claro, él es el que le enseñó a Lázaro a ser un pícaro. Claro, Lázaro al comienzo era un chico inocente, era un chico zanahoria. El ciego lo vuelve pícaro, el ciego le enseña a mentir, a engañar y a hurtar, ¿ya? Lo primero que le enseñó a Lázaro es a ser desconfiado, ¿no? Le dijo, Lázaro, desde hoy me llamarás tío, abre bien los ojos y aprende de mí, ¿no? La vida es dura, ¿no? Quiero que me lleves al puente, ahí encontraréis un toro de piedra, avísame al llegar, ¿no? Y Lázaro lo lleva al puente y ven un toro de piedra y le dice, tío, aquí veo un toro de piedra. Bien, muchacho, ahora junta tu cabeza a los cuernos del toro porque vas a escuchar un gran ruido, ¿no?
Y el inocente Lázaro pegó su cabeza a los cuernos del toro de piedra y le dijo, tío, no escucho nada. Y entonces el malvado lo agarró de los pelos y lo estrelló contra el toro de piedra. Lázaro se dio tal cabezazo que el dolor le duró 2 días seguidos, ¿no? Y mientras él sentía que se desmayaba, el ciego se reía en su cara, se burlaba de él y le decía, necio, nunca olvides que el mozo de un ciego, más astuto que el diablo debe ser. Ese día comienza la formación del pícaro. Ese día muere la inocencia de Lázaro. El ciego le enseña a engañar, le enseña a mentir y a hurtar. Y Lázaro aprende rápidamente, ¿no? Lázaro recibe una educación, pues, digamos, deformada, negativa, ¿no? El ciego le enseña lo malo, pues, ¿no? Ahora, este ciego es rudo con él, constantemente lo maltrata, Lázaro siempre tiene hambre, el ciego es tacaño, no le quiere compartir la comida, le da las sobras, como no le quiere compartir, Lázaro se ve obligado a hurtarle la comida, y cada vez que intenta hurtarle, el ciego lo descubre, el ciego siempre es astuto, siempre le pega, ¿no? ¿Ya? Le rompió un jarrón de barro en la cara, le voló 2 dientes, después también en otra ocasión lo estranguló hasta casi matarlo porque se comió su longaniza, ¿no? El ciego siempre ha sido rudo con él, siempre lo ha golpeado, ¿no? Por eso Lázaro, harto de tantas palizas, decide abandonarlo. Un día en que está lloviendo, le dice que tienen que saltar un arroyo. El ciego confía en él, le pide que lo coloque en un lugar para saltar y Lázaro, en venganza, lo coloca enfrente de un poste. Lo hace saltar y lo estrella contra un poste, ¿no? Lázaro huye burlándose de su amo luego de estrellarlo contra un poste. Pero hasta aquí Lázaro ya no es un niño inocente, ya es un pícaro, ya es un descarado, ya es pues un astuto engañador, ¿no? Luego de la experiencia con el ciego, conocerá a su segundo amo, que es el clérigo tacaño. Un clérigo que lejos de ser un hombre piadoso, que ama al prójimo, que da abrigo al que siente frío, que da comida al hambriento, este clérigo es egoísta y tacaño. A Lázaro lo hace trabajar en su casa, lo tiene como criado y solamente le da de comer un pedazo de cebolla. Un pedazo de cebolla para todo el día. Este clérigo era tan tacaño que por no gastar su dinero, nunca compraba provisiones. En esa casa no había nada que comer, ¿no? ¿No? Los únicos días en donde Lázaro podía comer era cuando alguien se estaba muriendo y al clérigo lo llamaban para que haga la extremaunción y la familia ofrecía comida. Y Lázaro y el clérigo se metían todos los bocaditos, los panes en los bolsillos, ¿no? Tragaban como lobos, ¿no? Pero el resto de días pasaban hambre, pero sobre todo por tacaño, pues por tacaño. Entonces, como este clérigo no le da de comer bien, Lázaro se ve obligado a robarle. El clérigo traía de la iglesia panes dulces, panes enormes que las monjas preparaban y se lo daban al cura. Y el cura lo guardaba como tesoro en un baúl, bajo llave, pero nunca le daba de comer a Lázaro. De Lázaro se ve obligado a robarle los panes, ¿no? Pero él tiene que ingeniárselas. Lázaro se hace pasar por ratón, se hace pasar por culebra para robarle los panes. El clérigo al final lo descubre, le mete un garrotazo en la cabeza, lo desmaya y lo termina botando de su casa, ¿no? O sea, este clérigo no es un hombre bondadoso, es un hombre tacaño, egoísta, que incluso termina golpeando severamente a Lázaro, ¿no? Lázaro abandona al clérigo y se traslada a la ciudad de Toledo. En Toledo, él conoce a su tercer amo, el escudero, el escudero, aquel que se alucina noble, aquel que dice que tiene antepasados nobles. Y Lázaro descubre que no tiene qué comer ni qué beber. El escudero se confiesa al final, que él no tiene nada que comer, que él no puede trabajar porque es noble, y le pide a Lázaro que le consiga comida.
Lázaro siente pena, se solidariza con él y va a mendigar para su amo el escudero. El escudero lo va a querer mucho. El escudero se hace su amigo. Lázaro dirá que él fue el mejor amo que tuvo, el más amistoso de todos, el que nunca lo maltrató. Pero como este escudero eh, no trabaja y no tiene comida, Lázaro sufre a su lado. Incluso el escudero tiene un cuarto alquilado y nunca paga la renta. Cada vez que vienen a cobrarle, él siempre se esconde. Un día llega el dueño del cuarto con oficiales, con alguaciles, y el escudero huye por la ventana. Lázaro no puede reaccionar y a él lo atrapan. Ya se lo iban a llevar preso a Lázaro. Menos mal que intervienen unas mujeres que habitaban los cuartos aledaños, unas chicas que se dedicaban al oficio más antiguo del mundo. Ellas lo salvaron. Le dijeron a los auxiliares, déjenlo, él no debe nada, el que debe es su amo. Dejen libre a este muchacho, ¿no? Y así lo salvaron. Ellas le dijeron a Lázaro, no te preocupes, muchacho, nosotras te conseguiremos un nuevo amo. Hay un fraile que siempre nos frecuenta. Él será tu nuevo amo. Y así Lázaro conocería a su cuarto amo, el fraile. Un fraile lujurioso, un fraile promiscuo que visitaba a las chicas de la vida alegre, ¿no? Después tendrá un amo buldero. El buldero representa la corrupción del clero también, porque él vende bulas para el perdón de los pecados. Bulas son documentos firmados por el Papa para dar ciertos permisos, ¿no? El buldero firma como si fuese el Papa y vende la bula, ¿no? Negociando pues con la fe de la gente, ¿no? Lázaro se da cuenta de este engaño y lo abandona. Luego se pone al servicio de un capellán que le da trabajo de aguatero. Lázaro va a cargar agua durante un año entero con la esperanza de un pago. Él le prometió pagarle. Al final del año le dio solo unas cuantas monedas que apenas le alcanzaron para comprarse una ropa de segunda, un traje de segunda. O sea, el capellán lo había explotado todo un año, ¿no? Luego vendrá el penúltimo amo, que es el alguacil, que es algo así como un policía. Lázaro será su ayudante, pero como Lázaro es cobarde, lo abandona. El alguacil dice, Lázaro, tú me vas a ayudar a atrapar ladrones, ¿no? Y viene una escena en que aparece una banda de ladrones. El alguacil dice, Lázaro, vamos tras ellos. Cuando él voltea, Lázaro ya se había escapado, ¿no? Esta escena es cortísima, apenas dura media página, ¿no? Y se acaba la aventura con el alguacil. Finalmente, Lázaro vive al lado de su último amo. Su último amo es el arcipestre de San Salvador, ¿ya? El arcipestre es un hombre de clase noble, tiene un almacén de vinos, tiene título también religioso, él puede incluso oficiar misas y matrimonios, ¿no? Es un clérigo, ¿no? Entonces Lázaro se pone al servicio del arcipestre, ¿no? Lázaro va a trabajar vendiendo los vinos del arcipestre, él va pregonando por las calles, llevando en una carreta los vinos, ¿no? De su amo, ¿no? Lázaro aparentemente llega a un buen puerto, tiene un trabajo más decente, ¿no? Eh, y su amo finalmente le ofrece la mano de su criada. Lázaro escucha de su amo decir que si él se casa, todos lo van a respetar, que si él se casa, le van a llamar señor. Y es lo que Lázaro siempre ha querido. Él siempre fue un marginal, siempre fue la cola de la sociedad. Y él quiere que le llamen señor. Él quiere que la sociedad lo acepte, ¿no? Entonces Lázaro finalmente decide casarse. Sin pensarlo mucho, acepta casarse con la criada de su amo, ¿ya? Se casa, el amo le da un cuarto para vivir con ella, le ha dado trabajo, Lázaro tiene ya su mujer, Lázaro se convierte en un señor. Lázaro deja de ser pues un vagabundo, ladronzuelo, es un señor casado que tiene un lugar donde vivir, tiene un trabajo, ¿no? Aparentemente Lázaro ha mejorado, ha prosperado, ¿sí o no?
Pero ni bien se ha casado, circulan unos rumores sobre su mujer. Lázaro sale a trabajar y sus amigos le dicen, Lázaro, cuando tú sales a trabajar, tu mujer se va a la casa de tu amo, se queda un par de horas y sale sonriente, ¿no? O sea, ¿qué le están diciendo? ¿Qué le están diciendo a Lázaro? Le están diciendo que su mujer lo engaña, ¿no? Lo engaña con su amo, ¿no? Pero ¿qué dice Lázaro? Él dice, "Shh, cállense, no estén hablando. Si siguen hablando así, dejarán de ser mis amigos, ¿no? Mira lo que dice, ¿ah? Cállense, no estén hablando. O sea, Lázaro sabe o no sabe que su mujer lo engaña. Claro que sabe, él se da cuenta, él no es un tonto, Lázaro es un pícaro, es más vivo que todos nosotros, chicos. Lo que pasa es que él se hace loco, él no quiere divorciarse. ¿Por qué? Porque si él se separa de su mujer, pierde la casa que le dieron, pierde el trabajo, pierde la categoría de señor, admitirá que es un cornudo fracasado. No, pues no. Él no quiere que nadie sepa. Él acepta esta condición. Él, él se resigna a ser un cornudo feliz, ¿no? Para cuidar las apariencias, para no perder lo que ha logrado hasta ese momento. Y así la novela termina pues con estos rumores de que la mujer de Lázaro lo engaña y Lázaro simplemente pide pues que no estén hablando de eso, ¿no? Finalmente aquí tenemos un comentario acerca de este último punto. El tema de la honra es planteado con total ironía, con sarcasmo. Después de toda una vida de miseria y dificultades, Lázaro consigue casarse, ¿ya? Tener un empleo decente, pero a costa de vivir sin honra, consciente del adulterio de su mujer, ¿ya? Pero ¿qué hace Lázaro ante esta situación? Pues decir que se encuentra en colmado de fortuna y que vive con honra. ¿Ah? O sea, él dice, no, yo soy feliz, sí, mi mujer es una santa, sí, sí, yo estoy feliz, ¿no? Estoy lleno de dicha, de honra, ¿no? ¿Pero es cierto? No, no es cierto. Su mujer lo engaña, Lázaro es deshonrado más bien, ¿no? Por su mujer, ¿no? Esto es lo que los críticos llaman el pecado de Lázaro, ¿ya? ¿Cuál es el pecado de Lázaro? Que al haberse casado, él se inserte en una sociedad oficial donde vive de las apariencias. Solo vive de apariencias. ¿Listo? Muy bien. Entonces, la obra toca este tema de la honra o la falsa honra junto al tema de la pobreza. Bien, y nota que en el contenido se comprueba pues que esta historia es realista. Aquí no hay héroes, aquí no hay gigantes, no hay dragones, es un mundo real. Es graciosa, usa el humor, ¿sí? Se burla de los amos, se burla de las instituciones, ¿no? Es autobiográfica. Lázaro nos ha contado su vida desde que es un niño hasta que se ha casado, ¿sí? Bien, el lenguaje es llano, sencillo, popular, ¿de acuerdo? Listo. Bien, chicos, vamos ahora a enfrentarnos a la práctica de este tema. A ver, todos busquen su material, la dirigida número 6. ¿Ya? La sexta dirigida. A ver, vamos a ubicar el material.
Ah, chispas, estaba sin micro, con razón nadie me escuchaba. Ahora sí, les decía si se ve la mala práctica en mi pantalla. Sí, ¿no? Sí se ve, ¿no? Ya, listo, listo. Muy bien, muchachos. Ahora sí, vamos a resolver. Participamos con las claves, ¿ah? Ya, comenzamos. Pregunta uno. Complete correctamente el siguiente enunciado. El tema del Beatus Ile tiene como trasfondo importante la naturaleza, pero su intención primera y esencial es. O sea, ¿cuál es la idea principal del Beatus de la naturaleza? ¿O es hablar? ¿No? A ver si revisamos la idea esencial del Beatus Ile. Establecer una equivalencia entre el amor y el universo, no, no es la idea, ¿no? Describirla como una entidad bella, equilibrada y armónica, ¿ya? Hablar de la belleza de la naturaleza, ¿ya? Exhortar al goce de los bienes terrenos durante la juventud, eso es carpe diem. Exaltar la vida pasible que siente el hombre, ¿sí o no? ¿Sí o no? Claro, esa. Claro, la vida apacible, o sea, la vida sencilla o tranquila en el campo, ¿ya? De la D, a ver. Ah, perfecto, muy bien. La clave es la D. Dos. Ya, aquí, cuidado, esta pregunta es para pensar bien, ¿ah? Dice, ya, primero lee que lo que nos piden. La premisa dice, respecto a los versos que reproducen el lamento de Silvano, personaje de la égloga del poeta español Hernando de Acuña, ¿qué tema renacentista podemos identificar? Ya esa es la pregunta, ¿no? ¿Qué tema renacentista está presente en este poema? Veamos el poema. Dice, mas sin flor ni verdura están los campos, mas sin hoja los bosques y las selvas, y por donde más turbias son las fuentes, solo porque jamás pueda ofrecerse vista alegre a estos ojos, desde aquella que mudando mi ser de todo punto, a libre corazón pasó por ellos. Bueno, este lenguaje es culto, pues no es poético, pero si uno lo lee bien, lo analiza bien, me está hablando, pero me está hablando primero de una naturaleza triste, ¿ah? Dice que no hay flor ni verdura en los campos, o sea, todo está marchitado, no hay pasto verde, todo se ha secado, no hay hojas en los árboles, las fuentes se han enturbiado. Chicos, ¿por qué la naturaleza puede estar triste? ¿Por qué las aguas se han enturbiado? ¿Por qué no hay flores? ¿Por qué todas las hojas, los pastos se han secado? ¿Por qué los árboles se han quedado sin hojas? ¿Se acuerdan de eso? ¿Por qué la naturaleza a veces está triste? Porque el poeta también está triste. Así es. ¿Y por qué el poeta está triste? ¿No? Porque él no es correspondido, porque él no disfruta del amor, chicos, ¿ya? Por eso que en los poemas aparecen paisajes tristes, porque el poeta sufre de amor. Y entonces, si a mí me preguntan, ¿cuál es el trasfondo de este poema? El tópico o el tema es el amor. Pero en este caso no es un amor feliz, es un amor no correspondido. Por eso todo depende. Si el amor es correspondido, aparece un ambiente dichoso y armonioso, pero si el amor no es correspondido, aparece un escenario como este, triste, turbio, ¿no? ¿Ya? Entonces aquí este poema gira en torno al tema del amor, ¿ya? Profe, ¿no puede ser lugar ameno? No, ¿saben por qué? Porque en lugar ameno aparecen paisajes muy hermosos, paisajes muy armoniosos, llenos de dicha y felicidad. Y aquí vemos que no es paisaje dichoso, es un paisaje triste más bien, ¿no? Listo. Pregunta 3. Marque la alternativa que completa correctamente el siguiente enunciado acerca de los temas del Renacimiento. El tema
elogia la vida campestre, en tanto que él nos presenta una imagen armónica. Armónica es bella, placentera del paisaje, ¿no? Ya, a ver, uno elogia la vida campestre y el otro habla de la belleza del paisaje. ¿Qué marcas? ¿Qué marcas? Bien, Dayana, correcto, Eric. Así es, amigos, la clave es la E. La primera se refiere al Beatus Ile y la segunda al lugar ameno. Lugar ameno o locus amenus es lo mismo, ¿ya? Es lo mismo. Listo, clave E. Pregunta 4. Con respecto a la égloga primera de Garcilaso de la Vega, marque la alternativa que contiene la afirmación correcta. Solo una es correcta. A ver, el poema... No, el poema comienza con Salicio. Primero habla Salicio que sufre por Galatea, ¿ya? B. Salicio se queja por Elisa y Nemoroso se duele por Galatea. No, 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 está todo mezclado. Salicio se queja por Galatea y Elisa sufre por, o Nemoroso sufre por Elisa. Ya, esta está mala. La C. Los personajes, así como la naturaleza, están idealizados. A ver, ¿esto es cierto o no? En la égloga de Garcilaso, los personajes y la naturaleza están idealizados. Claro, no olvides que los personajes que son pastores, pastores sencillos, rústicos, aparecen como príncipes y hablan como poetas, ¿no? Estos están idealizados, pues. Igual que la naturaleza, aparecen paisajes idealizados también, ¿no? Muy bien, clave C. Pregunta 5. Ya, esta pregunta ya es sobre el Lazarillo de Tormes, ¿ah? Ya, a ver, leamos el texto. Salimos de Salamanca y llegado al puente, está a la entrada de ella un animal de piedra, que casi tenía forma de toro, y el ciego mandóme que llegase cerca del animal, y allí puesto me dijo, Lázaro, llega el oído a ese toro y oirás un gran ruido dentro de él. Yo simplemente llegué creyendo ser así, y como sintió que tenía la cabeza par de la piedra, afirmó recio la mano y dióme una gran calabazada en el diablo del toro, que más de 3 días me duró el dolor de la cornada, y díjome, necio, aprende que el mozo del ciego un punto ha de saber más que el diablo. Y rió con mucho la burla. Parecióme que en aquel instante desperté de la simpleza de como niño dormido estaba. Dije entre mí, verdad dice este, que me cumple avivar el ojo y avisar, pues solo soy, y pensar cómo me sepa valer. En relación al fragmento citado de Lazarillo de Tormes, marque la alternativa que completa de manera correcta el siguiente enunciado. Podemos afirmar que después de esta experiencia, Lázaro, dice, podemos afirmar que después de esta experiencia, ¿qué va a pasar después de esto? Ten en cuenta que Lázaro ha sido prácticamente iniciado por el ciego, ¿no? Este ciego lo ha engañado por primera vez, lo ha estrellado contra un toro de piedra. ¿Para qué? Para que ese día Lázaro abra los ojos, para que ese día Lázaro deje de ser un niño inocente, ingenuo, ¿no? Y abra bien los ojos, sea vivo, sea astuto y comprenda que la vida es dura, ¿no? O sea, aquí ya comienza pues la etapa de la formación del pícaro, ¿sí o no? A ver, ¿cuál sería la mejor respuesta?
A ver, claves, claves. Reviso, reviso. Me dice la B, la B, la B. Ajá, claro, es correcto. Lázaro aprende que él tiene que ser astuto, así como su amo para sobrevivir, ¿no? Que siendo inocente, ingenuo, pues él va a sufrir en esa sociedad empobrecida, ¿no? Ya, entonces la clave correcta efectivamente era la B. Profe, la D no puede ser juntamente con su amo aprenden a ser pícaros. Con su amo, no, el ciego ya es pícaro desde hace tiempo. El ciego era un astuto engañador desde hace mucho tiempo. Y ahora le está enseñando a Lázaro, ¿no? No es que los dos aprenden a ser pícaros, ¿no? Bien, vamos a la pregunta 6. Uno de los rasgos que caracterizan al barroco es el empleo de alusiones mitológicas y el retorcimiento formal, los mismos que se evidencian en... ya. Habíamos dicho que el barroco es el estilo recargado, súper adornado, muy también complejo por la temática mitológica y los adornos, de tal modo que eh, todo esto se nota o se, digamos, se resume en una sola frase, chicos. A esto se llama estilo recargado, lleno de dinamismo, ¿ya? Esta es la característica general, ¿no? El barroco tiene estilo recargado y eso implica abundantes figuras literarias y constantes alusiones mitológicas, ¿no? Y eso es, pues, un arte definitivamente más culto, más complejo, ¿no? Listo. Pregunta 7. Marque la alternativa que contiene la afirmación correcta respecto de las características de la novela picaresca. A ver, la correcta sobre la novela picaresca. Listo, los leo y me dicen, profesor, la D, la D, la D, todos me dicen la D y es correcto. Muy bien. En la novela picaresca se usa la sátira. La sátira o la burla es un medio de crítica. A través de la sátira se critican instituciones o personajes de esa época, ¿no? Lázaro, sobre todo, en Lázaro critica mucho al clero, ¿no? Y a sus personajes. Muy bien, clave D. Pregunta 8. Fragmento de Lazarillo de Tormes. Dice, de esta manera me fue forzado sacar fuerzas de flaqueza y poco a poco, con ayuda de las buenas gentes, di conmigo en esta insigne ciudad de Toledo, a donde con la merced de Dios, dende a 15 días se me cerró la herida, y mientras estaba malo, siempre me daban alguna limosna. Mas después que estuve sano, todos me decían, tú, bellaco y gallofero eres, busca, busca un amo a quien sirvas. ¿Qué característica de la narrativa picaresca se evidencia en este fragmento de Lazarillo de Tormes? Ya dice, ofrece una descripción acertada de la inmoralidad del pícaro. ¿Habla de la inmoralidad del pícaro en este fragmento? No, ¿verdad? No habla de esa. Usa la primera persona o narrativa autobiográfica. A ver, ¿eso es cierto o no? Dice, de esta manera me fue forzado a sacar fuerzas de flaqueza. Luego dice, ¿no? Di conmigo en esta ciudad de Toledo. Siempre me daban alguna limosna. ¿De quién está hablando el narrador? El narrador está hablando de sí mismo. Lázaro es el narrador y es al mismo tiempo el protagonista. Y él está hablando de sí mismo. A eso se llama narración autobiográfica. No es que sea la vida real de la autora, sino que el narrador habla de sí mismo. Eso es narración autobiográfica. Y esto es característico, pues.
todas las novelas picarescas tienen forma autobiográfica. ¿Ya? Esa es la clave. ¿Mm? Ya, esta es la escena, chicos, en que Lázaro eh, ha sido golpeado por el cura, tiene un chichón en la cabeza y la gente siente pena, le da limosna, pero después que se le cierra la herida ya no le dan limosna, ya consíguete un amo, dice, ¿no? ¿Ya? Entonces, él lo cuenta en primera persona. Esa es la respuesta. Ya. A ver, notito que no está marcando, ¿no? Y ahora sí, ya marcó. Ya, pregunta 9. Con respecto a la verdad o falsedad de los siguientes enunciados sobre la novela El Lazarillo de Tormes, marque la secuencia correcta. A ver, revisemos. Dice, Lazarillo de Tormes es una novela pastoril. ¿Pastoril? No, para ahí ya se anula, ¿no? No es pastoril, es picaresca. Pertenece al género épico y posee un prólogo y 6 tratados. A ver, ¿es cierto esto? Un momento, no son 6, son 7, ¿ah? Son 7 tratados. Sería falso. Presenta episodios sueltos y algunos parecen inconclusos. Esto es cierto, chicos. El Lazarillo de Tormes es como una novela de aprendizaje, digamos, una novela que no está bien acabada. Es como que cada capítulo no se conecta con el anterior, sino que es como que hay un vacío, ¿no? Como que son capítulos inconclusos, ¿no? Como que son anécdotas que se han pegado y algunas no están bien terminadas. Por eso dicen que el Lazarillo de Tormes no tiene eh, una unidad argumental sólida, ¿no? Porque hay capítulos aparentemente inconclusos, ¿ya? Esto es verdadero, ¿ya? 4. En cuanto al estilo, está escrita sin mayor ornamento formal. Claro, es lo que se llama estilo grosero, pues, sin adornos, ¿no? Con estilo sencillo, llano, ¿no? Correcto. El ambiente que refleja la novela es de guerras políticas. En el asedio te hablan de guerras. No, es una sociedad empobrecida, es una sociedad en crisis. No hay guerras, ¿no? Ya, entonces la secuencia sería falso, falso, verdadero, verdadero, falso, ¿no? Sale la D, ¿de acuerdo? La clave correcta en esta pregunta es la D. Pregunta 10. El protagonista de Lazarillo de Tormes, Lázaro, a diferencia del caballero medieval y del místico, vive sin reglas sociales y sin orden debido. ¿Por qué el pícaro vive sin reglas sociales, sin esos valores, ¿no? De los héroes. A ver, la última clave, ¿ah? La última clave, chicos. ¿Por qué el pícaro Lázaro, a diferencia del caballero, del héroe, vive sin reglas sociales claras? ¿Cuál es la razón de que él sea, pues así, un ladronzuelo, un mentiroso, engañador? ¿Por qué él es así? ¿Así nació? No, nadie nace así, ¿no? ¿Porque lo marginan? ¿Porque es pobre? Chicos, ¿es acaso una razón justificable la pobreza para no tener valores? ¿Es justificable también decir que no me baño porque soy pobre? No, pues, no, no, no es así, ¿ah? ¿No? ¿Saben por qué Lázaro es así? Porque así lo educaron. ¿Quién lo educó? ¿Su mamá? No. ¿Quién lo educó para ser engañador, pícaro, ladronzuelo? El ciego, su amo.
O sea, así lo han formado. Lázaro era un niñito, pues, un niñito inocente, pero el ciego lo formó para engañar, mentir, hurtar, ¿no? Escaparse, ¿no? Ya, entonces, esto de la vida sin reglas es porque Lázaro ha recibido una educación pervertida, en el sentido de que lo han deformado, o sea, lo han maleducado, ¿de acuerdo? A eso se refiere. Entonces, la clave correcta para esta última pregunta era la E, el proceso educacional pervertido que lo lleva a esa condición. Así es, pues chicos, ¿no? Todo depende de la educación, ¿no? Cómo te educan, cómo te guían por la vida, ¿no? ¿No? Y Lázaro recibió una mala educación del ciego, ¿no? Listo. Muy bien, ¿alguna pregunta final, chicos? ¿Alguna consulta antes ya de terminar? Estamos ya en los minutos finales de la sesión. Vamos con el tema de La vida es sueño. Nos toca hablar de Calderón de la Barca y la obra La vida es sueño, ¿ya? Y también hablaremos del romanticismo español, ¿ya? Que son temas que están señalados en el nuevo prospecto, ¿ya? Así que vengan leyendo algo de Calderón, algo de Becker, ¿no? Para la próxima semana. Listo, amigos, entonces quedamos aquí. Ahí tienen